En matemáticas, todas las operaciones tienen una operación inversa. Por ejemplo, la operación inversa a sumar es restar. La operación inversa a multiplicar es dividir. Y la operación inversa de una potencia es una raíz. Por lo tanto, derivar también tiene su operación inversa. Y esa operación es integrar. Para demostrarlo, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Podemos observar en el plano cartesiano la gráfica de una función cúbica. Esta función es la función f de x igual a 4x menos un tercio de x cúbica más 16 tercios. Voy a considerar a esta función como una función primitiva. Sabemos del curso de cálculo diferencial que si yo derivo una función primitiva, obtengo como resultado una función derivada. Entonces, si f de x es mi función primitiva, al derivarla, obtendremos la función derivada. Hagámoslo entonces. La función derivada f' de x de f de x es entonces derivada de 4x, 4. Derivada de menos un tercio de x cúbica, menos x cuadrada. Y derivada de 16 tercios, 0. Entonces, mi función derivada f' de x es igual a 4 menos x cuadrada. Vamos a graficarla y obtenemos esta gráfica en azul que ustedes pueden observar en pantalla. Es una parábola porque mi función derivada es una función cuadrática. Ok, entonces, resumiendo, si yo tengo una función primitiva f de x y la derivamos, vamos a obtener como resultado una función derivada f' de x. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo la función derivada y quiero determinar la función primitiva de la cual proviene? Tengo que hacer entonces la operación inversa a derivar. Y esa operación es integrar. Vamos a hacerlo entonces para poder hacer la demostración. Voy primero a quitar todos los elementos que tengo en la gráfica y voy a dejar solamente mi función derivada. Voy a acercarla un poquito, ahí está, para que se aprecie mejor el procedimiento que voy a realizar. Bueno, para integrar una función derivada, lo que se hace es calcular el área debajo de la curva
de la función. Entonces, si yo quiero integrar esta función derivada, lo que debo hacer es calcular toda esta área que queda debajo de la curva. Lo primero que voy a hacer es definir los límites entre los que yo quiero integrar. Yo, en este ejemplo, elegí las raíces de la función, que son el punto A, que está en x igual a menos 2, y el punto B, que está en x igual a 2. Entonces, ese va a ser mi intervalo de integración. Este deslizador que ustedes ven aquí me va a permitir ir calculando el área debajo de la curva. Si yo lo voy moviendo, como pueden observar, vamos marcando el área debajo de la curva y esa área es la que vamos a calcular para poder integrar mi función derivada. Voy a abrir una hoja de cálculo para ir anotando el área que vamos calculando. Entonces, primero tengo aquí, bueno, en la primera columna tengo los valores de x y en la segunda columna voy a ir anotando el valor del área bajo la curva que vamos a ir calculando. El primer valor en x es menos 2, es decir, este punto que está aquí, el punto A. Cuando x es igual a menos 2, como ustedes observan, no hay ningún área calculado. Entonces, en x menos 2, el área es igual a 0. Ahora, ¿cuál es el área que hay desde menos 2 hasta menos 1.5? Bueno, vamos a usar el deslizador para indicar esa área. Ahí está. El área de menos 2 hasta menos 1.5. De acuerdo con GeoGebra, esa área es igual a 0.46. Vamos a anotarlo. 0.46. Ahora vamos a calcular el área hasta menos 1. Entonces muevo nuevamente y ahí está indicada en la gráfica. Desde menos 2 hasta menos 1. El área aquí es 1.67. 1.67. Y así sucesivamente. Ahora vámonos al área hasta menos 0.5. Entonces la marcamos y ahí está. El área desde menos 2 hasta menos 0.5. Nos da 3.37. 3.37. Ahora hasta 0 da 5.33. 5.33. Luego hasta 0.5 nos da 7.29. Hasta 1 da 8.99. A 1.5 nos da 10.2. Y finalmente hasta 2 nos da 10.65. 10.65. Muy bien.
ya integré entonces la función derivada en un intervalo de -2 a 2, calculando el área debajo de la curva. Como pueden observar, lo que se obtiene aquí son pares ordenados de puntos, es decir, -2,0, -1,5, .46, -1, 1,67 y así sucesivamente. Entonces, estos pares de puntos yo los puedo graficar. Y para hacerlo, bueno, lo primero es seleccionarlos y vamos a crear una lista de puntos. Aquí, si observan, ya aparecieron algunos de esos puntos de la lista. Entonces, voy a cerrar la hoja de cálculo. Voy a abrir mi vista algebraica. Y vamos a abrir la barra de entrada. Ok. Voy a quitar ya el área. Ya no la necesito. Y vamos a alejar un poquito la gráfica para que se alcancen a observar todos los puntos obtenidos a la hora de integrar. Son todos estos puntos que ustedes observan aquí. Esa es mi lista de puntos, que aquí se llama lista 1. Muy bien. Ahora vamos a unirlos para ver qué gráfica obtenemos. Entonces, aquí en la barra de entrada, vamos a poner el comando ajuste y vamos a buscar ajuste polinómico, porque yo sé que voy a obtener una función polinomial. ¿Qué lista es la que voy a ajustar? Aquí está, lista 1, que fue la que creamos con los valores obtenidos de las áreas bajo la curva. ¿Y qué grado de polinomio vamos a obtener? Bueno, sería grado 3. Le damos Enter y, como ustedes pueden observar, obtenemos una gráfica de una función cúbica, como la que teníamos al principio como función primitiva. Entonces, esta es mi función que obtuve al integrar esta función derivada. Voy a cambiarle aquí el color y la vamos a poner en verde. Muy bien, ahí está la gráfica obtenida. Ahora solamente nos falta ver si esta gráfica es la gráfica o corresponde con la gráfica de la función primitiva que tenía originalmente. Entonces, vamos a graficarla nuevamente. Y miren, no sé si alcanzan a observar que queda exactamente una encima de la otra. Voy a quitar la verde, miren, y nos queda la función primitiva que teníamos originalmente. Ahora voy a ocultarla, bueno, voy a ocultar la roja y poner la verde, que fue la que obtuvimos al integrar. Y pasa exactamente por los mismos puntos. Entonces quiere decir que es la misma función. Y de esta manera, la conclusión es entonces que efectivamente integrar es la operación inversa a derivar, porque al integrar la función derivada, esta función derivada, que está en azul, obtuvimos la función primitiva
que teníamos inicialmente. Entonces, integrar es la operación inversa a derivar. Para calcular el área debajo de una curva, es necesario trazar rectángulos debajo de ella. Se utilizan los rectángulos porque es una figura de la cual es muy sencillo calcular su área. Solo hay que multiplicar base por altura. El procedimiento para calcular el área bajo la curva es el siguiente. Se trazan todos los rectángulos. Se mide la base de uno de los rectángulos y se mide su altura. Se multiplican ambos valores y con eso se obtiene el área de ese rectángulo. Después se calcula el área de los demás rectángulos con el mismo procedimiento. Vamos multiplicando la medida de la base de cada uno de ellos por la altura correspondiente. Una vez que se ha calculado el área de todos los rectángulos, se suman y así obtenemos el área debajo de la curva. Es importante mencionar que la base de todos los rectángulos debe ser la misma, es decir, todas las bases deben ser iguales. Lo único que va a cambiar es la altura de cada uno de los rectángulos. En la gráfica podemos observar que entre la curva y el rectángulo se forma un espacio al cual se le llama defecto. El área de los defectos no está considerada en el cálculo del área bajo la curva, porque estas áreas no se suman con las áreas de los rectángulos. Esto nos dice entonces que el área total calculada no es un área exacta debajo de la curva, solo es una aproximación. ¿Qué debemos hacer entonces para que el área calculada debajo de la curva sea más exacta? Pues debemos reducir el tamaño de los defectos. Estos espacios tienen que ser más chiquitos. Y la manera de lograrlo es trazando un mayor número de rectángulos. Entonces, voy a hacerlo. Vamos a trazar, aquí están, más rectángulos y, como podemos observar, los defectos son más pequeñitos. Entonces, el área calculada tiene que ser más exacta. Y efectivamente, eso sucede. Anteriormente, con menos rectángulos, teníamos un área más pequeña a la que tenemos ahora, que tracé más rectángulos. Si quiero que esa área sea todavía más exacta, pues vamos a trazar más rectángulos. Y vean cómo los defectos son más chiquititos ahora. Y nuestra área obtenida es mayor, lo que significa que esa área es más exacta.
La pregunta es entonces, ¿cuántos rectángulos debo trazar debajo de la curva para obtener el área más exacta posible? La respuesta es un número infinito de rectángulos. Entre más rectángulos vayamos trazando, observen cómo los defectos prácticamente desaparecen y el área obtenida debajo de la curva es lo más exacta posible. Es importante mencionar que si se desea trazar un número infinito de rectángulos debajo de una curva, las bases de cada uno de esos rectángulos deben ser muy chiquititas. En términos del cálculo, diríamos que esas bases tienen que ser valores infinitesimales, es decir, valores infinitamente pequeños. Como sabemos, el área del rectángulo depende del tamaño de la base. Por lo tanto, si las bases de los rectángulos son infinitesimales, las áreas de los rectángulos también serán valores infinitesimales, infinitamente pequeños. Al principio del video dijimos que integrar es la operación inversa a derivar. Sin embargo, esa no es la definición de integral. La definición de integral la obtenemos del procedimiento utilizado para calcular el área debajo de la curva. Por lo tanto, una integral es entonces la sumatoria de cantidades infinitesimales, es decir, las áreas de rectángulos, que corresponden al área debajo de la curva.